¿Será que la sumisión de la mujer hacia el hombre es opresión o es un diseño mal entendido? Si yo a ti no te respeto como esposo, entonces me tratas desamoradamente y esto no para. ¿Será que el hombre es superior que la mujer o será que la mujer es superior al hombre? O sea, yo pensé que al estar constantemente en contra de mi esposo era porque algo estaba mal en mí. Hola y bienvenidos a Seguidores del Camino. Nuestro anhelo es que tú también seas seguidor de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y hoy me acompaña Manfred, mi novio. ¿Cómo estás, mi amor? Mi amor, muy contento de estar acá. Cuéntame si te has sentido presionado por tu novia este último mes de crear contenido. Sí, totalmente, pues amor. Tú sabes que no es algo que a mí me fluya natural, pero digamos que tú estés ahí como diciéndome, ¿vas a subir la historia o vas a subirla? Entonces esa presión hace que uno como, bueno, pues toca o toca. Yo le digo a Manfred, amor, hoy te toca historia, ¿ok? Y él es como, no, pero ahí vamos. Hay un dicho que dice, donde manda capitán no manda marinero. Amor, hoy sé que tienes unas preguntas muy controversiales para iniciar el podcast, así que, ¿por qué no empezamos de una vez? Así es. Bueno, y tenemos unas preguntas para ustedes que nos escuchan y es la siguiente. ¿Será que la mujer fue creada para ayudar al hombre o será que fue creada para gobernar junto al hombre? Eso es una pregunta que es bastante importante, amor, y la vamos a desarrollar en todo el contexto que vamos a hablar. La otra pregunta es, ¿será que la sumisión de la mujer hacia el hombre es opresión o es un diseño mal entendido? Pero también tenemos otra pregunta, amor, y es, ¿cuál es el eje central de la Biblia y qué tiene que ver el diseño de la mujer en este tema? O sea, ¿qué tiene que ver el diseño o más bien el propósito de todo con la mujer? ¿Cuál es el propósito general de la Biblia y cuál es la labor o cuál es el rol y el diseño de la mujer en esto? ¿Qué tiene que ver eso? Ok, interesante. ¿Ven? Les dije que va a estar profundo y controversial quizás. Así que, bueno, antes de comenzar quisiéramos empezar diciendo que nosotros nos basamos, o más bien nuestro mayor reto es que todo lo que digamos aquí, y de hecho que debería ser el reto de todo cristiano, que todo lo que digamos sea filtrado o sea más bien alineado a la luz de la palabra, que es la Biblia. Nosotros creemos firmemente que la Biblia no es un libro humano, sino que es la revelación guiada por Dios. Y una de muchas razones por las cuales se puede evidenciar que esto es cierto es porque, por ejemplo, amor, ¿tú sabías que la Biblia es una colección de 66 libros escrita por alrededor de 40 autores, todos de diferentes contextos? Tenemos doctores, tenemos maestros, el mismo Jesús era carpintero. Fue escrita a lo largo de alrededor de 1500 años. Y todo cuenta una historia homogénea de principio a fin, a pesar de que estos autores no tenían WhatsApp, no tenían internet para saber qué se había dicho antes o qué se iba a decir en el futuro. Entonces, esto es una de muchas razones por las cuales creemos que aquí está el fundamento de el ser humano, del origen del ser humano, del diseño del ser humano. Y por eso es que venimos a hablar no desde nuestra autoridad, sino desde lo que está escrito aquí. Esto es muy importante aclararlo, mi amor. Así es, amor. Y bueno, dada esa introducción, amor, vamos a comenzar a hablar acerca del diseño de la mujer. Y es importante comenzar desde donde comienza todo, que es en el libro de Génesis. Así es. Si queremos saber de dónde venimos, cuál es el origen de las cosas, cuál es nuestra naturaleza, pues definitivamente no hay mejor libro para ello que Génesis. Y quiero leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Y dice así: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Amor, y este versículo es clave para entender cuál es el diseño del ser humano.
Mira que acá no está hablando acerca única y exclusivamente del hombre, sino que está hablando de la humanidad. Y aquí hay una palabra bien importante que es la palabra Adán. Y en este contexto de Génesis 1:26 no se refiere al hombre exclusivamente, se refiere tanto a la mujer como al hombre. Entonces O sea, Dios, la a humanidad. la humanidad en general. Entonces Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Mm, Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. así es. Y hay dos palabras también que quiero hacerles énfasis en ello porque nos va a ayudar, nos va a permitir comprender nuestro diseño como seres humanos. La primera palabra es imagen. Dios nos hizo a su imagen, ¿cierto? Pero mira que cuando estudiaba esta palabra, amor, la raíz hebrea que es tselem hace alusión a algo que representa. Es decir, nosotros somos imagen de Dios porque le representamos aquí en la tierra. Entonces, esta palabra se usaba mucho cuando en las antiguas civilizaciones los reyes ponían una estatua en un territorio para que los demás tuvieran en cuenta quién era el rey de ese territorio. En ese sentido, Dios nos hace a nosotros sus representantes aquí en la tierra, ¿cierto? Pero entonces, ¿representantes en qué sentido? ¿Cierto? Bueno, esta palabra nos indica que el ser humano representa a Dios porque nosotros los seres humanos somos seres racionales. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos pensar, podemos discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, podemos tomar decisiones basadas en la razón. Sí. Pero también cómo representamos a Dios, que somos seres relacionales, ¿cierto? El ser humano vive de relaciones. En todo momento estamos relacionándonos. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Claro, porque precisamente eso es lo que nosotros representamos de Dios. Somos seres relacionales, ¿cierto? Porque Dios es trino. Dios- Dios Padre, Dios Hijo. Así es. Y Dios desde Espíritu la Santo. eternidad Dios ya se relacionaba, ¿cierto? Había una Así es. relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también, amor, somos representantes de Dios porque podemos comunicarnos con Él. Es decir, tenemos un espíritu, ¿cierto? Y podemos adorarle, podemos amarle por decisión propia. Entonces, en estos aspectos nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, Qué ¿cierto? lindo eso, amor, sí. Pero también, amor, hay otra palabra que es que somos hechos a semejanza de Él. Y esta palabra hebrea demut hace una alusión a algo más moral. Entonces, A su justicia. a su justicia, pero no solamente nosotros representamos a Dios como gobernantes, como dirigentes, como mayordomos de la creación, sino que también representamos a Dios moralmente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un Dios santo, ¿cierto? Dios es un Dios justo, es un Dios recto, un Dios Que ama la justicia. que y ama la odia justicia, iniquidad. íntegro, ¿cierto? Honesto. Entonces, todos estos aspectos morales nosotros tenemos que reflejarlos. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que Dios puso en nosotros, la capacidad de representar esos atributos morales que Él tiene. Tremendo. Entonces, amor, Dios nos hizo a nosotros, nos diseñó para representarlo a Él, ¿cierto? ¿Cómo? Dirigiendo, administrando, gobernando, representándolo aquí en la tierra, pero no solamente gobernando, sino que representándolo mediante la moral que nosotros tengamos, siendo honestos, íntegros, justos, rectos, todo este tipo de cosas. Entonces, amor, esto nos ayuda a entender un poco de qué significa que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y es importante entenderlo porque con base a esto es que vamos a poder entender cuál es el diseño del hombre, ¿cierto? ¿Cuál es el diseño del hombre? Y también quiero entrar ahorita en un detalle, amor, que es qué es lo que hace que una persona tenga valor por sí misma, ¿cierto? Vamos a responder una pregunta y es, ¿será que el hombre es superior que la mujer o será que la mujer es superior al hombre? Y creo que esto es algo bastante controversial porque definitivamente las mujeres dirán no, las mujeres somos superiores, o los hombres dirán no, los hombres somos superiores, o viceversa. Pero definitivamente la gente se ha tomado de la premisa que Adán fue creado primero y por eso es que el hombre es superior a la mujer.
¿cierto? De pronto se ha pensado mucho, yo lo pensé de tantos años que llevo cristiana, amor, en algún momento yo creo que de niña leyendo Génesis yo decía, ¿por qué fuimos creadas después? Como si hubiéramos sido creadas por tapar un error o porque no se le encontró ayuda a Adán, entonces, ay, creemos a la mujer, ¿sabes? Como que fuimos las últimas y entonces por eso de pronto somos inferiores en algún sentido. Sí, y de ahí se toman las personas para decir que el hombre es superior a la mujer. Pero si el hombre fuera superior a la mujer, entonces, ¿por qué Dios le crea una ayuda? ¿Cierto? Y si supuestamente el hombre es superior y la mujer supuestamente es inferior, entonces alguien superior no va a necesitar la ayuda de alguien inferior. De acuerdo. En ese sentido no tiene lógica que el hombre sea superior, ¿cierto? Entonces, con este razonamiento lógico podemos decir que tanto el hombre como la mujer pues están a la par. Ese fue el diseño de Dios. Y que por si vemos en el versículo que acabas de leer, que fue el 26, que fuimos creados, o sea, siempre estuvimos en el corazón de Dios, siempre su intención fue crear hombre y mujer. Claro, siempre el plan de Dios fue crear tanto al hombre como la mujer. Entonces, amor, el hombre y la mujer tienen igual valor, tienen igual dignidad, porque su valor ontológico no se lo da sus funciones, no se lo da el orden en que fueron creados, no se lo da ninguna de estas cosas. Sus roles, nada de esto se lo da, sino que el valor del ser humano nace en el fundamento de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Amén. Hombre y mujer. Entonces, amor, tanto el hombre como la mujer tienen igual valor de dignidad. Así es, tremendo todo lo que dices. Ya una vez habiendo hablado del diseño, ¿por qué no nos vamos al mandato y a la bendición? Que está en el versículo 28, después de lo que Manfred leyó. Dice, versículo 28, y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y esto inicialmente a mí me deja algo muy claro, amor, y es que dice que los bendijo y que les dio una instrucción. ¿Cuál es el mandato de Dios que nos dejó? Desde Génesis es fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y dominar. Entonces hay una tarea de gobierno que yo veo claramente en este versículo. También está el tema de ser fructíferos, ¿no? Que hablábamos preparando este podcast. No es solamente fructíferos en el tema de procrear, en el tema de criar, quedar embarazadas, criar, sino también realmente en todo lo que hacemos. Creo que debemos ser fructíferos en todo lo que hacemos. De hecho, Juan, tú sabes esta cita, Juan 15:5, se me acaba de venir a la cabeza, que dice que no podemos hacer nada si no estamos pegados a la vid, que es Jesucristo. Sí, es Juan 15:5, ¿verdad? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿en dónde te estás rodeando? ¿Cuál es tu contexto? ¿Qué es eso que haces todos los días? Si vas a estudiar, si vas al trabajo, si te quedas en casa, sea lo que sea que hagas, ¿cuál es tu contexto? Y si estás dando fruto. O más bien, ¿cuál es el fruto que estás dando? Porque sí o sí, digamos que sí o sí va a haber fruto, pero es fruto de justicia, es fruto o es fruto de injusticia. ¿Qué estás, por así decirlo, qué es lo que está saliendo de ese árbol, de esa rama? Y yo creo que también esto me lleva a mencionar, amor, que no hay nada más antidiseño que la creencia popular, cultural, actual de no quiero tener hijos, de el mundo está tan podrido que no quiero traer a un ser humano a esta tierra. Y yo quiero hacer una pausa y decir sí, o sea, sí, el mundo está horrible y puede ser un lugar bastante oscuro a veces, pero entonces digamos que en parte, amor, yo entiendo
una persona que no ha entendido este diseño, que no se le ha sido revelado, una persona que de por sí no crea que existe Dios. Claro. Digamos que yo entiendo, sí, o sea, yo compartiría eso si no fuera cristiana. Sin embargo, entendiendo que este es el diseño de Dios, podemos llegar a esa conclusión de no hay nada más antidiseño que irnos por esa corriente. Tenemos que ser, antes como hijos de Dios, tenemos que ser anticorriente. Me encanta esa figura de los que no se han visto de Chosen, mírenlo. Es muy interesante, muy chévere. Obviamente hay que filtrarlo toda la luz de la palabra, pero es muy chévere. Y esa imagen de ver el pececito yendo en contracorriente en comparación al resto de pescaditos que están yendo para allá. Así tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Así que, claro, mi amor, ¿por qué no continúas con el tema del matrimonio? Manfred me va a proponer matrimonio en este podcast. Bueno, mentira, no. Amor, es importante aclarar el tema del matrimonio en este rol porque para entender el diseño de la mujer hay que hablar desde el diseño de la familia. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos el diseño y el rol para el cual fuimos creados dentro del propósito del matrimonio. Ahora, no quiere decir que si todavía no nos hemos casado no podemos desarrollar nuestro rol, porque evidentemente sí podemos hacerlo, ¿cierto? Podemos ser buenos administradores, podemos dirigir, podemos liderar y podemos reflejar esa moral, esos atributos morales de Dios en lo que hagamos en nuestro día a día. Si somos estudiantes, puede ser de la universidad, estamos en el colegio, estamos solteros, pero entonces trabajamos, ahí donde estamos nosotros podemos reflejar o representar a Dios, que es precisamente el diseño del hombre, reflejar a Dios aquí en la tierra. Pero entonces, amor, en Génesis capítulo 2, en el versículo 24, está el fundamento del matrimonio. Y dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Es importante hablar acerca del matrimonio, amor, porque el matrimonio es el lugar propicio para que el mandato se cumpla y se lleve a cabo, ¿cierto? Decíamos que el mandato era fructificar y multiplicarse, ¿cierto? Entonces Dios bendice el matrimonio y nos permite a nosotros poder ser bendecidos cumpliendo este mandato por medio de la unión entre el esposo y la esposa y en medio del matrimonio. Entonces, vamos a hablar acerca del matrimonio para poder hablar del rol de la mujer dentro del matrimonio. De pronto, habrán muchas mujeres con la expectativa de que en este podcast puedan de pronto tener más claro cuáles son sus roles dentro de su hogar, cómo debe funcionar un hogar cristiano, cómo debe funcionar un hogar basado en el diseño de Dios. Vamos a estar hablando también en el siguiente podcast, no es tema de este, pero vamos a hablar acerca del diseño del hombre, para poder unir todas las piezas y poder llegar al diseño original de la familia y del hogar. Pero entonces, amor, vamos a leer acerca del rol dentro del matrimonio. ¿Qué nos puedes decir acerca del rol de la mujer dentro del matrimonio? Bueno, pues en Génesis 2:18 está la respuesta a esto. Amor, dice: dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda a su medida, dice en mi versión. Otras versiones dicen una ayuda idónea. Estas ayuda a su medida, ayuda idónea, el original en hebreo es eser kenegdo. Eser kenegdo. Eser significa ayuda. Ayuda fuerte, socorro. De hecho, es una palabra usada para describir a Dios. Esto está en Salmo 33:20 y dice: nuestra alma ha esperado por Yahweh, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Entonces ahí de por sí ya sacamos el argumento de por ser ayuda, entonces no somos importantes o somos ahí la ayuda y el hombre es el protagonista de la casa. No, hacer ayuda es un gran privilegio y qué lindo que como mujeres podamos, amor, de verdad apropiarnos de esa identidad, de ese diseño y estar agradecidas y alegres con: yo soy ayuda
y ser ayuda es hermoso y ser ayuda es más que suficiente porque es para lo que fui creada. Amor, y mira que qué pena interrumpirte, en ese versículo que acabas de leer, que dice que Dios es la ayuda, es la misma palabra etimológica que la que estás leyendo en Génesis 2:18. Y si Dios es ayuda, pues obviamente no implica inferioridad, porque Dios es superior y no hay nada por encima de Él. Y si se emplea esta palabra para Dios, pues obviamente no implica inferioridad. Claro. Y luego está kenegdo, que es a lo que en nuestras Biblias traducen como idónea, como a la medida. Esto significa correspondiente, que es frente a frente, pero también un significado muy interesante que no voy a profundizar mucho en el tema, pero que quiero mencionar para dejarles ahí la pullita, para que vayan ustedes mismos a estudiar la palabra. Miren, si nosotros dejamos intrigados a una sola persona después de escuchar este podcast, ya se cumplió el objetivo, uno de los objetivos de esto. Y es que kenegdo, una de las definiciones, es en contra. Entonces, literalmente es como si estuviéramos diciendo una ayuda en contra, mi amor. Compartiendo esto con la gente por medio de Instagram, que yo les compartí esta definición, me decían, me decían las mujeres, yo pensé que tenía algo mal en mí, o sea, yo pensé que al estar constantemente en contra de mi esposo era porque algo estaba mal en mí, y claramente hay un límite y hay que empezar diciendo, no es que vayamos a ir en contra, bueno, no estoy casada, pero no es que iré a ir en contra de todo con mi esposo, sino que es entender que somos un polo a tierra, fuimos diseñados para hacer esta ayuda, este polo a tierra, esta persona que él le diga, estás yendo demasiado rápido, ya oraste al Señor respecto a esta decisión que quieres tomar, o mi amor, yo siento que esta no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, tienes sustento bíblico que me puedas compartir, que sea como la razón por la cual estás tomando esta decisión. Esto es importante que lo tenga el hombre. Claramente nosotras también tendremos nuestros momentos de arrebatamiento, de emocionalidad, pero esta es la definición de ayuda a la medida, de ayuda idónea, y me parece muy chévere que podamos ser este ente aterrizante para los hombres. Amor, y creo que algo muy importante es que de pronto algunas mujeres hacen su papel y siempre están diciéndole de pronto a su esposo como, ven, no hagas esto, intenta otra cosa, o por qué mejor no haces esto. Están cumpliendo su rol de pronto ser el polo a tierra de su esposo, pero de pronto muchas veces se sentirán cargadas, fatigadas, porque de pronto le hablan a su esposo, pero su esposo nunca las tiene en cuenta. Entonces, sí. Pues eso es algo que de verdad... eso tampoco es el diseño. No es el diseño porque el hombre tiene que estar sensible a la voz de Dios, y yo creo que Dios habla por medio de la esposa. Creo que Dios usa a la mujer para direccionar también al hombre cuando Dios quiere hacerlo por medio de ella. Entonces, aunque de pronto en algunos hogares hayan mujeres que le digan a su esposo, ven, no hagas esto así, pero él no las escucha, pues yo creo que también la mujer, aunque su esposo no la escuche, tiene que hacerlo por obediencia a Dios, ¿cierto? Porque ella fue diseñada para ser ese polo a tierra del hombre, del varón. Aunque el esposo no la escuche, aunque el esposo no tenga en cuenta lo que ella le diga, pues yo creo que siempre nosotros debemos de cumplir con nuestra parte, porque nosotros no lo hacemos para el hombre, nosotros lo hacemos para Dios. Correcto. Y yo creo y tengo la certeza de que en algún momento Dios va a tocar el corazón de ese hombre para que él escuche la voz de su mujer. Para darse cuenta de que no es la mujer, sino muchas veces también es Dios diciéndole, escúchala porque yo estoy hablando a través de ella.
Ahora también uno como mujer debe aprender a hablar y ser cuidadoso en hablar con respeto, ¿no? No se trata de, entonces yo tengo la razón y entonces voy a hablar con irrespeto, con ira o con de mala gana, sino hacerlo con respeto, porque también hay un ciclo alienante de si yo a ti no te respeto como esposo, entonces digamos que va a ir ser la tendencia de que tú me tratas desamoradamente y esto Así es. no para. Y de hecho quiero leer Proverbios 14:1 porque dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Mira que no dice la mujer sabia controla a su marido, la mujer sabia impone, la mujer sabia impone un matriarcado en su hogar, dice edifica. Y la manipulación, hay que decirlo, amor, no es edificar, es destruir, es ser mujeres necias. Y esto me lleva también a Efesios 5:22, que habla de un orden divino que Dios estableció. Y es que en primer lugar está Dios, claramente dice, siendo dóciles, voy a leer desde el 21, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. Y luego dice, las esposas a sus propios esposos como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Esto nos muestra que dentro del contexto del matrimonio hay un orden, mi amor, y es Dios Padre, Cristo, el hombre y la mujer. Y creo que como mujeres deberíamos sentirnos tranquilas primero de reconocer que Dios es bueno y que Dios es perfecto en sus diseños. Ujú. No hay error acá. Y apropiarnos de ese diseño de someternos al hombre, o en este caso al esposo, y como soltar tanta amor, como tanta, es que yo tengo que ser superior, es que yo, y entonces las mujeres hoy en día tienen mucha energía masculina y entonces no necesitan a nadie porque yo me puedo dar todo. Y sí, súper chévere, pero ¿cuál es el diseño? Volvemos nuevamente a esta pregunta tan importante. No sé, mi amor, si al fin quieres leer Efesios 5:25. Es importante, amor, y lo voy a leer porque la mujer dentro del matrimonio está llamada a someterse voluntariamente a su esposo, Así es. pero también hay un compromiso del esposo hacia la mujer, y está en Efesios 5:25 y dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, el esposo, su único trabajo debe ser amar a su esposa. El esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo es ese amor? Es un amor sacrificial, ¿cierto? Un amor que se entrega, absurdo, sí. un amor que se rinde, un amor que lo da todo por ella, ¿cierto? Entonces, el esposo tiene que amar a su esposa, el esposo tiene que consentirla, tiene que ser detallista, tiene que sorprenderla, tiene que hacer todas estas cosas, porque si no, amor, entonces no está cumpliendo con su parte del diseño. Y entonces lo que tú decías, cuando uno falla, entonces todo el mecanismo empieza a fallar. Pero si cada uno cumple con su rol y con su diseño, entonces todo está diseñado para que ande como sin problemas y sin obstáculos. Así es. Entonces, amor, definitivamente mencionaste algo que es importante tocarlo, y es que hoy en día hay un sentimiento en la mujer de querer destacar por encima del hombre. Hay un sentimiento en la mujer de querer mostrarse como superior, mostrarse como que ella no es inferior, ¿cierto? Y es importante hablar acerca de la caída del diseño, ¿cierto? De que todo comenzó a deteriorarse cuando el pecado entró al mundo. Y cuando el pecado entra al mundo, amor, lo que Dios había creado como un diseño bueno empezó a dañarse. La mujer que se sometía voluntariamente al hombre y no le veía ningún problema a ello, porque sabía que el hombre le iba a liderar, le iba a guiar, y el hombre lo iba a hacer correctamente porque le rendía cuentas a Dios, empezó a ver eso como un sometimiento, como algo malo, como si el hombre estuviera enseñoreándose de ella a la fuerza. Eso es lo que hizo el pecado, deterioró el diseño. Pero entonces, amor,
en Génesis 3:16, la palabra dice que el deseo de la mujer va a ser para su marido y su marido se enseñoreará de ella. Quiere decir, amor, que la mujer en el momento de la caída empezó a querer dominar al hombre. ¿Por qué? Esta palabra deseo tiene un paralelismo con Génesis 4, cuando Caín está, digamos, furioso con su hermano porque Dios aprobó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Entonces él empieza a sentir como envidia, como ira. ¿Por qué será que Dios lo eligió a él y no a mí? Entonces Dios se le acerca a Caín y le dice: Caín, ten cuidado porque el pecado te desea. Quiere dominarte, quiere controlarte, ¿cierto? Esa misma palabra que se usa ahí, el pecado desea controlarte, es la misma que se utiliza en Génesis 3:16, cuando dice que la mujer deseará, o el deseo de la mujer será para su marido, ¿cierto? Dice, y tu deseo será hacia tu marido y él te dominará. Así es. Entonces, amor, la mujer va a querer controlar al hombre como producto de la caída del diseño. Pero dice que el hombre se enseñoreará de ella. Es decir, la mujer, al querer dominar el hombre va a querer imponerse sobre ella a la fuerza, va a querer dirigirla a la fuerza, ¿cierto? Y ahí es donde empieza todo a tergiversarse. Y por Mira eso... que, perdón, te interrumpo, amor. Mira que esa palabra de deseo es muy interesante. No sé, habrá que estudiar más este tema del deseo específicamente en este capítulo o en estos primeros 3 capítulos, porque me parece muy interesante que en el versículo 6 de ese mismo capítulo dice: y vio la mujer antes de comer el fruto, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Entonces esto también nos muestra que cuando bueno, no sé, que hay que estudiar más, ¿no? Pero qué relación tendrá esto de el deseo de Génesis 3:16 y Génesis 3:6. Está interesante eso. Sí, amor. Entonces, definitivamente, la distorsión del diseño viene con el pecado. Dios creó todo bueno y todo lo que Dios crea es bueno. Pero todo lo que hace el pecado es dañar, ¿cierto? Corromper, destruir lo bueno que Dios hizo. Entonces el diseño se dañó, el diseño se vició y la mujer busca siempre gobernar por el hombre, pero el hombre a la fuerza se va a imponer sobre ella. Y de pronto, amor, cuando nosotros leemos la Escritura y vemos el Nuevo Testamento, vemos un panorama que es el resultado de esto que Dios nos está diciendo, ¿cierto? ¿Nos quieres decir acerca de ese panorama? Pues es que estudiando un poco acerca de este tema de la mujer amor, me encontraba que en el primer siglo, en el mundo judío y en el mundo grecorromano había, o sea, definitivamente se ve evidenciado que las mujeres en aquella época recibían un trato que no es, yo pienso que se aleja mucho del diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos las mujeres anteriormente no tenían voz ni voto, estaban bajo el dominio de ya sea de su esposo o de su padre. En juicio no contaba el testimonio de una mujer. Digamos que las mujeres no se les daba educación al mismo nivel como se les daba a los niños desde chiquitos. Un niño judío probablemente a sus 12, 15 años ya sabía la Torá de memoria, mientras que una mujer pues quizás ni siquiera se le enseñaba a leer, sino que lo único que se le enseñaba eran trabajos del hogar. Y solamente se esperaba de una mujer eso, que tuviera hijos, que los criara y que se encargara de administrar su hogar. Cosas que no están mal, pero digamos que en la Biblia en ningún momento dice que no podemos estudiar la palabra. Todo lo contrario, creo que estamos como seres humanos, Dios nos manda a estudiar cada vez más y escudriñar la palabra de Dios. Y en medio de esto es que llega Jesús y es como la revolución a la mujer, más o menos, o a dignificar a la mujer, a darle el valor, el valor que realmente tiene, porque empieza Jesús a sanar mujeres, a imponer sus manos sobre ellas para que sean sanas, a
A María le permitió sentarse a sus pies para escuchar sus enseñanzas, cosa que no era bien visto en la época. Eh, de hecho, en gran parte el ministerio de Jesús ¿cómo se dice? El ministerio de Jesús fue financiado por mujeres que tenían los medios en la época. Entonces Jesús llega a revolucionar, habla con mujeres marginadas como la mujer samaritana de Juan 4 y esto nos lleva a que Jesús nos muestra como que es más o menos Cristo aún en este aspecto, aún en el tema de la mujer, es Cristo diciéndonos, no, recuerden que hay un diseño y Dios encarnado nos muestra esto, que el diseño es profundamente hermoso. Así es, amor. Y bueno, para cerrar queremos dar una respuesta a esas preguntas que inicialmente habíamos planteado, amor. ¿Será que la mujer fue creada para gobernar junto al hombre o fue creada solo para ser una ayuda idónea? Como lo hemos visto, amor, la mujer y el hombre, Dios los creó con la misma dignidad, porque tanto la mujer como el hombre fueron hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, amor, el orden de la creación no implica que el hombre sea superior. Ya dijimos que ambos son iguales, ninguno tiene mayor valor ontológico. ¿La mujer fue creada para ser ayuda idónea? La verdad es que el diseño dice que la mujer fue creada para cooperar con el hombre y juntos pudieran lograr ese mandato de gobernar, esa representación de Dios en la tierra, de dirigir y gobernar la creación reflejando sus atributos morales. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la mujer como el hombre fueron creados para que donde quiera que Dios los pusiera, gobernaran y dirigieran, dieran fruto, pero mientras dirigieran, reflejaran ese carácter moral de Dios en todo lo que hicieran. Quiere decir entonces que si una mujer, Dios le da un hogar, unos hijos, un esposo, entonces esa mujer tiene que representar a Dios en todo lo que haga, ¿cierto? No solamente gobernando su casa, administrándola, edificándola, como tú lo has dicho, sino moralmente, ¿cierto? Moralmente. La escritura dice que la mujer sabia edifica el hogar, ¿cierto? Mas la necia con sus manos lo destruye. Entonces parte de ser semejanza a Dios, imagen y semejanza es ser moralmente igual a Dios, ¿cierto? Entonces eso nos da, Qué reto tan grande. eso nos da un reto bastante grande a las mujeres. Llegar a la estatura de Cristo. Llegar a la estatura de Cristo y de reflejar a Dios en todo lo que hagan. Entonces, respondiendo a la pregunta, la mujer fue creada para gobernar junto al hombre, ¿cierto? Pero también tenemos la otra pregunta, amor, que dice que la sumisión de la mujer hacia el hombre ¿es opresión o es un diseño mal entendido? Decíamos que inicialmente cuando Adán y Eva vivían y todavía no existía el pecado, Eva se sometía voluntariamente al liderazgo y al rol sacerdotal de Adán. Entonces, inicialmente en el diseño, que la mujer se sometiera al hombre no era visto como algo malo. Era simplemente el orden que Dios había creado dentro de los hogares, que el hombre liderara y la mujer cooperara con él para que ambos hicieran un equipo y ambos pudieran cumplir con el rol de Dios, con el propósito de Dios. Como una unidad y obviamente esto no se logra si el hombre está alejado del Señor. ¿Tú cómo vas a seguir? O más bien, lo diría de esta forma, es muy difícil someterse a un hombre que no se somete a Cristo primero. Claro. Entonces, amor, definitivamente es un diseño que está mal entendido, porque si lo entendiéramos correctamente nos diéramos cuenta que es el orden que Dios diseñó y que Dios estableció, ¿cierto? Pero que es importante que tanto el hombre como la mujer cumplan su parte del rol. Así es. Pero también, amor, la otra pregunta era ¿cuál es el eje central de la Biblia y qué tiene que ver la mujer en el diseño de esto? Tremenda esa pregunta. Y creo que a ti esta pregunta te llama bastante la atención, sí, ¿cierto? Porque tú mencionabas algo del protoevangelio de Génesis 3:15.
Que es, para los que no saben qué significa protoevangelio, es la primera vez que el evangelio es mencionado en la Biblia, en Génesis 3:15, para que lo lean en sus casas, en sus tiempos con Dios, en su devocional. Es literalmente la primera vez que se menciona el evangelio y se está profetizando la venida del Mesías, que iba a morir en una cruz, pero que iba a resucitar, a vencer. Así es, entonces, amor, definitivamente el rol o el eje central de la Biblia es la venida del Mesías y la salvación del hombre por la redención que el Mesías vino a darnos a nosotros. Y amor, es la redención de un hombre que vendría eventualmente por medio de el nacimiento natural, pues una mujer embarazada literalmente, y que este niño vendría a través de dar a luz, de concebir. Así es, entonces vemos que el diseño de la mujer y el mandato cultural que es fructificar y multiplicarse, vemos que la mujer coopera con el hombre en este mandato y evidentemente pues da a luz, ¿cierto? Permite que la creación y la multiplicación se lleve a cabo. Entonces, el diseño de la mujer permitió que la multiplicación se diera y que el Mesías prometido, entre Génesis 3:15, viniera y redimiera toda la humanidad, redimiera a todos los pecadores, redimiera a todos los que estaban apartados, redimiera a todas las ovejas que andaban descarriadas, cada cual por su camino, ¿cierto? Pero Dios puso el pecado de él, todo el pecado de todos nosotros lo puso sobre él. Sobre la cruz. Sobre la cruz, sobre Cristo. Y que dice que todo hombre que moría en un madero era maldito. Y claramente sabemos que el nacimiento de Jesús no fue normal porque digamos que María quedó embarazada, como todos sabemos, de manera sobrenatural. Sin embargo, esa es una es importante decir que como mujeres, de mujer a mujer, si hay alguna mujer escuchándome en este momento, qué lindo que te puedas dar la oportunidad de ir más profundo en cuál es el diseño de Dios para ti y que puedas dejar a un lado todos esas creencias o esos pretextos de que sí, el mundo está terrible, sí, pero con Dios el Señor no nos prometió que íbamos a tener vidas cómodas, sino que nos prometió que Él iba a estar con nosotros en medio. Amén, así es, amor. Y bueno, queremos hacer un resumen, una conclusión de cierre para poder hacer una recopilación de lo que hemos hablado, amor, y creo que nos queda bastante claro que, primero, el diseño del hombre es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso implica que somos representantes de Dios aquí en la tierra para que todo lo que nosotros hagamos lo reflejemos a Él moralmente, ¿cierto? Somos dirigentes, somos mayordomos, somos llamados a liderar, a ser fructíferos en lo que hacemos, pero hacerlo con la moral que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Otro diseño importante, la familia es el diseño de Dios. Creo que cada vez el mundo trata de denigrar más la familia, denigrar la mujer, el rol del hombre, pero el Señor viene por familias. Y amor, hoy en día tú mencionabas que nos encontramos en un ambiente hostil, donde vemos muchas maldades, donde vemos cosas que definitivamente nos muestran que hay algo malo en el mundo, pero si nosotros, que somos la luz del mundo, no tenemos hijos y no enseñamos a nuestros hijos a hacer esa luz que el mundo necesita, entonces ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones? Si no hay una luz que contrarreste la maldad de este mundo, entonces todo va a ir para peor. Entonces nosotros como hijos de Dios y como discípulos tenemos que cumplir con el diseño y el mandato que Dios dio por medio de su palabra. Así es, van a terminar diciendo que vamos a tener muchos hijos, amor. Bastantes. Y esto nos vuelve, creo que aquí volvemos al inicio donde decíamos que creemos que esto es la revelación, la Biblia es la revelación guiada por el Señor, y que esta historia es homogénea. ¿Cuál es la historia? Es precisamente el centro de todo, la persona más importante que nació, vino a cumplir la redención de la humanidad, nació, murió, resucitó, ascendió a los cielos y que va a volver, y que eso es lo que está escrito acá.
digamos que Adán falló en el Edén, pero Cristo fue victorioso en ese madero. Y no sé, mi amor, con qué quieras Quisiera cerrar, amor, con este cerrar. versículo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son solo uno en Cristo Jesús. Cristo vino a establecer nuevos parámetros, nuevas reglas, las cuales iban a marcar el inicio de una redención de lo que se había dañado. Cristo viene a establecer el diseño original del cual nos hemos apartado tanto. Entonces, este versículo nos dice que ante Dios no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer, entre razas, entre colores, entre culturas. Para Dios todos somos iguales y nos ve con el amor con el que vio a su Hijo, ¿cierto? Porque nos amó tanto que lo entregó a Él por nosotros. Entonces, todas las mujeres que nos escuchan pueden estar tranquilas de que Cristo vino a restablecer el diseño. Cristo dejó al Espíritu Santo y el Padre envió al Espíritu Santo para que los hogares fueran transformados y que con la ayuda del Espíritu Santo el diseño original vuelva a restablecerse en las familias. Entonces el Espíritu Santo hará que el hombre ame a su esposa y el Espíritu Santo hará que la esposa se someta voluntariamente al esposo. El Espíritu Santo se va a encargar de esto. Ese es el regalo que Dios nos dejó a nosotros, a su iglesia. Entonces, amor, ya queremos cerrar. Vamos a hacer el cierre para terminar este podcast que hemos hablado acerca de la mujer. Y definitivamente, amor, Adán falló, pero Cristo vino a redimir. Y a todos los que nos están escuchando, queremos que nos dejen un like si les gustó la temática de hoy. Si de pronto tienen algunas dudas, inquietudes, pueden hacerlas ahí en los comentarios. Vamos a estar leyéndolos. Y es de gran bendición que nos digan en comentarios si este episodio fue de bendición para ustedes también. Eso nos bendice a nosotros también. Por favor, también suscríbanse si no se han suscrito. Y queremos decirle que somos, o Jesucristo es el camino. El camino. Jesucristo es el camino y ese es nuestro lema. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y queremos que ustedes puedan seguir el camino. Amén.